Muy buenos días con todos. Hoy día vamos a realizar la clase de los principios de la bioquímica. La composición química de los seres vivos, o sea, todo ser vivo, sus componentes son bioelementos y biomoléculas. Elementos químicos que componen a los seres vivos. Y las biomoléculas, moléculas que componen a los seres vivos. Al agruparse de manera sistematizan y forman las biomoléculas. Entonces, los bioelementos cuando se juntan forman biomoléculas. Ahora, los bioelementos se clasifican en bioelementos primarios y bioelementos secundarios. Bioelementos primarios, o también conocidos como organógenos, está formado por el chon, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Adicionalmente y en menor proporción, fósforo y azufre, 96 al 99%. Los bioelementos secundarios oligogénicos tienen como ejemplo el calcio, potasio, sodio, magnesio y cloro. Adicionalmente, en poca proporción, hierro, yodo, cobalto, manganeso, flúor y cobre, en menores proporciones de 1 al 4%. Luego pasamos a un cuadrito donde están los bioelementos constituyentes de todo ser vivo. Tenemos el calcio que lo encuentras en la leche, queso, legumbres, verduras, cuya función principal es, en caso del calcio, es la formación de huesos y dientes, coagulación sanguínea, te ayuda a los coágulos de sangre, transmisión nerviosa, también es importante el calcio. Sus defectos, la deficiencia de osteoporosis, por la falta de calcio. Si no consumes leche, no consumes queso, legumbres o verduras, entonces te puede dar raquitismo. El cloro, ¿dónde lo encuentras? En la sal, por algo es cloruro de sodio, algunas verduras y frutas. Su función principal, el equilibrio hídrico. ¿Qué es el equilibrio? El equilibrio hídrico, su mismo nombre lo está diciendo, viene a equilibrar los líquidos en el cuerpo. La deficiencia produce el desequilibrio de ácido-bases en los fluidos corporales, pero es muy raro. Recuerdan que el cloro con el hidrógeno forman ácido clorhídrico y el organismo produce ácido clorhídrico en el estómago. Magnesio. Lo encuentras en los cereales, verduras de hoja verde. Su función principal es la activación de enzimas, síntesis de proteínas y forma parte de la clorofila. Entonces, magnesio, importante, es síntesis de proteína y formación de la clorofila en los vegetales. Deficiencia en las personas, fallo de crecimiento, problemas de comportamiento y convulsiones. Entonces pasamos al siguiente, que es el fósforo. ¿Dónde lo vas a encontrar? El fósforo lo encuentras en la leche, queso, yogur, pescado, aves de corral, pollo puede ser, carne, cereales. Fósforo, su principal función, formación de huesos y dientes y también el equilibrio hídrico. Su deficiencia te produce la enfermedad o debilidad de pérdida de calcio. Potasio. Lo encuentras en el plátano, verduras, papas, leche, carnes, etc. Función del potasio, equilibrio hídrico. Transmisión nerviosa, también es importante el potasio. La deficiencia prácticamente produce los calambres musculares. Si sufres de calambre hay que consumir plátano, sino verdura. El azufre lo encuentras en el pescado de aves, en aves de corral y también en las carnes. Ya el azufre. Ahora, en caso del azufre, su función
tiene la principal función es el hígado. ¿Ya? Luego me dice, no hay un caso exacto de deficiencia de azufre si produce alguna enfermedad, es muy rara. El sodio, sal de mesa lo encuentras, omisión de impulso nervioso, esa es la función. El equilibrio hídrico también. Calambres musculares y pérdida de apetito es la deficiencia. El cromo, legumbres, grasa, aceite vegetal, carne, agua potable es el metabolismo de la glucosa. Aparición de la diabetes en adultos. El cobre encuentras en la carne, agua potable y es importante la formación de la hemocianina, o sea, glóbulos rojos. Deficiencia, anemia. Flúor te encuentras en el agua potable, en el té, perdón, y en los mariscos. Resistencia a las caries. La dureza, prácticamente su función es la resistencia a las caries, dureza del esmalte, para que tengas un buen esmalte en el diente. La deficiencia, caries dental. Yodo, lo encuentras en el pescado de mar, marisco, producto lácteo, verdura, sal yodada. Síntesis de la hormona tiroides. Entonces, eso vendría a ser, y la deficiencia e inflamación del tiroides, o sea, la garganta. El hierro, lo encuentras en las carnes, pan, cereales, legumbres, y es muy importante la formación de la hemoglobina. La deficiencia te produce o te da la anemia. El zinc, carnes magras, huevos, cereal, verduras de hojas verdes y legumbres lo vas a encontrar. Componente de muchas enzimas, forma parte de la insulina, y la deficiencia, falta de crecimiento, atrofia de las glándulas sexuales, retraso de la curación de las heridas. Cobalto, carne, huevo y lácteo. Entonces hay que comer huevos y lácteos y también carne. Entonces, ¿cuál es su función? Componente de la cianocobalamina, que es vitamina del complejo B y forma parte de los glóbulos rojos y la mielina. Anemia. Deficiencia te da anemia. El silicio, espinaca, cereal, manzana, o sea, frutas, cereza, apio, pepino, maní, almendras, frutos secos también, constituyente del silicato de esterol, principal componente de las plumas de aves, en caso de las aves, mantiene el hueso y las articulaciones saludables. Osteoporosis, osteoartritis y caries, esa es la deficiencia. Biomoléculas. Las biomoléculas inorgánicas sin enlace carbono. Tenemos el agua, sales minerales, las gases, oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, luego los ácidos y bases. Biomoléculas orgánicas con enlace carbono-carbono, ese es el más grande de todos. Carbohidratos o glúcidos, el famoso CHO, carbono, hidrógeno, oxígeno. Las proteínas, que son cadenas más grandes, formado por CHONS, que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Las vitaminas, que también tienen el mismo componente, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre. Los lípidos o grasas, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Ácidos nucleicos, el famoso CHON, que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Ese es un subcomponente esencial. Pero lo principal que te da energía, siempre se comienza por lo básico, que son los carbohidratos o glúcidos. Tenemos entonces las biomoléculas inorgánicas, que es el agua, que es un solvente universal. Su pH es 7, se realiza la mayoría de las reacciones bioquímicas, es bipolar, o sea, positivo y negativo, tiene polos positivos o negativos. Naturaleza de las propiedades del agua, bipolar, constante directa, adhesión, disolvente y disociador. Cohesión molecular, alta tensión superficial, alto calor específico, densidad del estado sólido, líquido. Esas son la importancia del agua en la naturaleza. Es un termorregulador ambiental y orgánico. Termoaislante de organismos acuáticos, regiones polares. Las sales minerales, compuesta por metal radial no metálico, catión enlazado a un anión mediante enlace iónico. Entonces recuerdan los temas de química de enlace iónico, es importante por eso estudiarlo para saber los minerales que uno consume y qué funciones tienen dentro del organismo.
Se encuentra disuelto en líquidos celulares, o sea, en la célula del cuerpo, de cualquier tipo de cuerpo. Cualquier cambio tiene impacto negativo directo sobre la salud. O sea, si tienes muchos iones negativos, te enfermas. Y si tienes muchos iones positivos, tiendes a tener mejor salud. Mantiene el equilibrio osmótico, partido de la activación enzimática y constituye las estructuras de las proteínas. Queratinato de calcio es la parte dura del pico del ave. Carbonato de calcio, la cáscara de huevos en aves y conchas de molusco. Eso es lo que consume. Si tú necesitas carbonato de calcio, consume la cáscara de huevo, como antes hacía, con remojado o prácticamente disuelto en el limón. Y tienes para consumir como jarabe. Entonces ahí estás consumiendo carbonato de calcio. Nitratos y fosfatos, que lo vas a encontrar en el guano de las aves, que eso mayormente es un alimento para la tierra. El quitinato de calcio en el exoesqueleto de artrópodos, o sea, de animales que no tienen hueso, mayormente los insectos. Hidroxiapatita, que es el esmalte y dentina de los mamíferos. Nosotros también lo tenemos, sí, en los dientes. Fosfato de calcio, los huesos de los vertebrados. Ácidos y bases. Los ácidos presentan pH menor que 7. Libera hidrógenos, base, pH mayor de 7. Libera oxidrilos o hidróxidos. Para el equilibrio hídrico, o sea, mayormente para la homeostasis, un equilibrio de entrada y salida. Buffer es un amortiguador con sustancias que impiden el cambio brusco en la acidez o alcalinidad de los fluidos corporales. También se le llama tampón. ¿Tienes el pH de la sangre? Sí, el pH de la sangre es 7. Y resaltamos las partes más importantes también. Los gases que ya prácticamente conoces, sí, esos gases que están alrededor tuyo y lo que eliminas también. Tenemos el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno y el hidrógeno. En proporciones al amoníaco, el metano. El oxígeno molecular usado en producción de energía y el dióxido de carbono y nitrógeno en la síntesis de compuestos orgánicos. Muy bien, ahora pasamos un poco a la retroalimentación porque es prácticamente un recordatorio de lo que hemos hecho clase el año anterior. ¿Cierto? Me dice, son bioelementos primarios. Recuerda los bioelementos primarios que prácticamente hemos hecho en la clase, que está en la parte superior. Entonces vemos quiénes son los primarios. Ahí está el famoso 8, ¿cierto? Ahí tienes el famoso 8. Entonces ahí tienes para poner la respuesta en la primera pregunta. Luego dice, son bioelementos secundarios. Entonces regresamos para ver quiénes eran los bioelementos secundarios. Ya están, bioelementos secundarios, ahí tienes calcio, potasio, sodio, magnesio, cloro. Tienes para colocar la respuesta en la pregunta número 2. Luego en la pregunta 3 me dice el pH de la sangre es. Entonces, ¿cuál era el pH de la sangre? Tienes en la parte superior. Entonces, ese dato lo colocas aquí. Es la biomolécula más abundante en los seres vivos. ¿Cierto? Es la biomolécula, es un líquido prácticamente. Entonces, si tú te das cuenta, esto es un gas, ninguno de ellos es. Estos son ácido base, eso no tienes demasiado en el cuerpo, sino pues prácticamente serías ácida o sino básica. Estamos hablando de sales y el que se encuentra en mayor proporción, ¿cierto? Es un elemento que forma parte de tu cuerpo. En caso de la biomolécula, vendría a ser el agua. Luego pasamos a trabajando en clase. Me dice, participa activamente en la formación de la hemoglobina. Ahí tienen para colocar, si desean el nombre, si no el símbolo. ¿Ya? Sería, en caso de esto, sería el hierro. Las neuronas del encéfalo requieren ¿de qué? ¿Cómo se llaman esos electrolitos que necesitas para el funcionamiento adecuado del cerebro y sistema nervioso? Vendría a ser el sodio y potasio. Ya está. Entonces ahí tienen ustedes también para ir completando, que sería los huesos requieren, que es lo que tienes,
en los huesos que requiere, pones el símbolo del elemento, luego participa en la contracción muscular. El año pasado hemos hecho ese tema, la que es en forma de filamentos, eso vendría a ser la miosina. Lectura del bocio, la lectura ustedes mismos lo van a leer y van a responder la primera pregunta, ¿qué es el bocio? La segunda pregunta, ¿qué produce el bocio? La tercera pregunta, ¿cómo se puede prevenir el bocio? Entonces, esa respuesta, toda la respuesta lo vas a encontrar ustedes mismos en la lectura. Lo van a completar en el mismo libro. Luego pasamos al verificando el aprendizaje, ¿cierto? Y entonces ponemos, me dice la pregunta número 1, los átomos más importantes en los seres vivos son los que poseen mayor tamaño. El oxígeno, hidrógeno y el nitrógeno suelen formar enlaces covalentes. Estamos hablando de átomos. No tienen probabilidad de hibridación, suelen formar enlaces iónicos. ¿Cierto? Entonces, átomo más importante está aquí, el famoso chon. No hay carbono, pero está aquí el oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Ellos son los más importantes. Pasamos a la pregunta número 2. Me dice, la hemoglobina es al hierro, como la clorofila es a. ¿Cuál sería la respuesta? Manganeso, magnesio, zinc, aluminio, cloro. Sería, ya está. Pasamos a la pregunta número 3. En la materia viviente, el agua es considerada un disolvente universal por su carácter reductor, inorgánico, oxidante, hidrofóbico o dipolar. Recuerda que tiene positivo y negativo, ¿cierto? Con eso creo que ya lo dice todo. Pregunta número 4. Principal componente inorgánico de la materia viva. Inorgánico. Nucleócido, aminoácido, agua, triglicéridos, fosfoglicéridos. Entonces, si tú te das cuenta, toda la alternativa A, B, D y E son orgánicos. Entonces, el único que es inorgánico sería, ya está. Entonces, marquen la respuesta. Pregunta número 5 me dice, elemento que participa en la coagulación sanguínea. Entonces, si hablamos en la coagulación sanguínea, entonces subimos un poco para que se puedan dar cuenta cuál sería la respuesta. Ya está. A ver. Miren, ¿qué dice acá los resaltados? Supuestamente ustedes también han resaltado coagulación sanguínea, ¿verdad? ¿A quién le pertenece? Entonces regresamos la pregunta. Sería al calcio. Pregunta número 6. Principal componente inorgánico en los huesos y dientes. ¿Ya? Huesos y dientes. Por si acaso no es cliente, sino dientes. Letra A, agua. Es inorgánico, sí. B, gases, también es inorgánico. C, carbono, también es inorgánico. D, carbonato de calcio, hidroxiapatita, pero me dice componente de huesos y dientes, o sea, tu diente que se mantiene el esmalte blanquito. Entonces la respuesta vendría a ser, y marcan la alternativa. Pregunta número 7, el pH potencial de hidrógeno de la molécula del agua es, ¿cuál vendría a ser? Entonces si te das cuenta, subes, subes, subes y buscas el agua. Si en caso te has olvidado el pH, ya está. Miren, agua pH, ¿cierto? A ver, un ratito. Ya está. Acá dice pH. Entonces continuamos marcando la respuesta. Vendría a ser, ya está. Pregunta número 8 es un bioelemento primario. ¿Quién es? Magnesio, cobalto, zinc, cobre o carbono.
Entonces marcamos la respuesta. Pregunta número 9. El cobre es componente de A, hemoglobina, hemocianina, mioglobina, queratina o insulina. Si se dan cuenta, todos terminan en ina, pero uno de ellos es la respuesta. Vendría a ser, ¿cierto? Está en el cuadrito. Todas las respuestas, si se dan cuenta, suben nomás el libro y dan la vueltita a la página y ahí van a encontrar la respuesta. Pregunta número 10. El hierro es A hemoglobina, como él es A clorofila. Si se acuerdan, clorofila vegetal verde era él. Ya no se confundan el manganeso con magnesio. Pregunta número 10. Sigue. Ya está resuelta la pregunta número 10, entonces pasamos a la tarea. Bueno, la tarea es para ustedes, marcan o marquen y la tarea es del 1 al 5. Vamos a ver si se nota del 1 al 5, no se nota todavía, ya está. La tarea es del 1 al 5 para que lo presenten, lo tienen a marcar y me lo envían. ¿Ya? La tarea se presenta en hojita, lo pegan en su cuaderno. Esa es una de las primeras tareas. Y la segunda tarea es, en tu cuaderno, realizar un mapa conceptual. ¿Un mapa conceptual? Sí. ¿De qué tema? Del tema de la composición química de los seres vivos. No, sino de los bioelementos. ¿Ya? De los bioelementos que se encuentra prácticamente en todo ser vivo. Su mapa conceptual, o sea, de cada constituyente, lo que es su función y deficiencia, prácticamente. Eso lo hacen en su cuaderno, lo toman foto para ver si lo han hecho o no, porque es una nota. Lo otro que era también resolver la lectura del bocio, y ahí van 3 tareas, ¿cierto? 1, su mapa conceptual. 2, la lectura, porque si A o B, igual voy a revisar el libro. Y la tercera vendría a ser la tarea del 1 al 5. Muy bien, entonces aprovechen los días feriados para que puedan hacer la tareita.